En el video de hoy estaré usando Legos para darte la explicación y demostración más visual respecto a los caballos y el torque. Si alguna vez te ha confundido la diferencia entre caballos y torque, te garantizo que cuando hayas acabado este video, estos dos conceptos nunca te volverán a confundir. Pues vamos a empezar y empezamos con el torque. Este motor grande de Lego genera 0.14 Nm de torque, y el motor pequeño de Lego genera 0.03 Nm de torque. ¿Qué es un Nm? Bien, los Nm son una medida de torque. Miden cuánto torque se está generando. ¿Y qué es torque? Bien, la definición más simple de lo que es torque es que es una fuerza rotacional. Es la rotación equivalente de una fuerza lineal. Cuando tienes un tornillo y lo empujas, le estás aplicando una fuerza lineal, pero cuando decides atornillarlo, le estás aplicando torque. En los dos casos hay cierta cantidad de fuerza presente, pero la diferencia está en la dirección de dicha fuerza. Entonces, nuestros motores de Lego tienen una cierta salida de torque que hemos expresado en newtons metro. Un newton metro de torque equivale simplemente a la fuerza de 1 newton, aplicada en el final de una barra de 1 metro de largo. Así que, por ejemplo, si tenemos este tornillo y usamos esta matraca que es de 1 metro de largo y aplicamos 1 newton de fuerza en la punta de la carraca, el torque resultante presente en el tornillo será de 1 newton metro. ¿Te confunden los newtons metros? Sin problema, porque el torque también se puede expresar fácilmente en libras-pie. Una libra-pie de torque equivale a la fuerza de una libra aplicada en el final de una barra que es un pie de longitud. Así que en este caso estoy usando la energía almacenada de mis músculos para generar torque en el tornillo. Nuestros motores de Lego están haciendo lo mismo. Están usando su energía eléctrica almacenada en sus baterías para generar torque o fuerza rotacional. Y como hemos visto, nuestro motor grande de Lego genera más torque respecto a nuestro motor pequeño. Esta diferencia de torque se puede sentir con facilidad. Si instalamos un eje en nuestro motor, podremos sentir la diferencia de fuerza rotacional que sale de estos motores. La diferencia de torque entre los dos motores es muy obvia, ya que el motor más grande se siente con mucha más fuerza y como consecuencia es muy complicado pararlo. La diferencia de torque también se puede observar. Si instalamos algún objeto pesado en nuestros motores, podremos observar que el motor grande de Lego tiene suficiente torque para sobrepasar el peso de este objeto pesado y moverlo. No obstante, el motor pequeño no tiene suficiente torque para sobrepasar el peso del objeto pesado y como consecuencia no se puede mover. Lo interesante de esto es que estos motores de Lego se pueden comparar con facilidad con los motores de combustión interna de nuestros coches, y aún más con los motores eléctricos y las baterías de los coches eléctricos. Al igual que nuestros motores de Lego, los modernos motores de los coches eléctricos usan la energía almacenada en sus baterías para generar torque. Por otro lado, los motores de combustión interna se basan en la energía almacenada en el combustible fósil para generar torque. Pero a pesar de sus distintas fuentes de energía, todos ellos generan torque en la punta de un eje. Tanto en el torque del eje de un motor eléctrico como en el de un cigüeñal de un motor de combustión interna, estos van conectados a distintas cosas, pero su finalidad primordial va a ser la propulsión de las ruedas del vehículo. Ahora vamos a pasar a los caballos. Ya sabemos el torque que generan nuestros dos motores, pero ahora vamos a añadirles la salida de caballos. Y aquí tenemos la salida de caballos de nuestros dos motores de Lego. El motor grande tiene 4 veces más torque que el motor pequeño, pero apenas llega al doble de caballos. ¿Cómo es esto posible? Bien, para entender esto, tenemos que entender qué son los caballos. A ver, los caballos cuando corren, ¿qué tienen? Potencia, velocidad, ¿verdad? Nos centraremos en la potencia. ¿Qué es la potencia? La potencia es la velocidad en la que el trabajo se efectúa. En términos más simples, la potencia mide cada cuánto cierta fuerza se está efectuando en un periodo de tiempo determinado. Podríamos llamarla también como actividad. Mide cuántas veces puedes repetir una misma acción en un tiempo determinado. Esto significa que la potencia introduce en la ecuación al tiempo. Cuando hablamos de torque, el tiempo no es un factor. Simplemente se mide cuánta fuerza rotacional se está generando. Y eso es el torque, nada más. Pero los caballos miden cuánta fuerza se está generando en un periodo de tiempo. Esto significa que al torque solo le afecta un factor, la cantidad de fuerza rotacional. Pero los caballos tienen la influencia de dos factores, la cantidad de fuerza y cuántas veces se puede ejecutar esta fuerza en un periodo de tiempo dado. Ahora vamos a instalar estos bloques en los ejes de nuestros motores de Lego para poder observar fácilmente a qué velocidad gira cada uno de ellos. Como puedes ver, el motor pequeño está girando a una velocidad más alta que el motor grande. De hecho, en un periodo de 1 minuto, el motor pequeño hace 275 giros completos, mientras que el motor grande solo hace 146 giros. Esto significa que, aunque no puede generar el mismo torque que el motor grande, el motor pequeño aplica su torque a una velocidad mayor sobre el mismo periodo de tiempo. En otras palabras, está generando su fuerza rotacional con más frecuencia. Es más activo que el motor grande. Y debido a que los caballos están influenciados tanto por la cantidad de fuerza como por la velocidad en la que se aplica esa fuerza, el motor pequeño puede generar la mitad de los caballos que tiene el motor grande con tan solo un cuarto de torque. Esto también significa que mientras que el torque se puede percibir y observar, los caballos no se pueden percibir en el mismo sentido, solo puede ser observado. Si ponemos nuestros dedos en el eje, estamos sintiendo el torque, estamos sintiendo la fuerza luchando con nuestros dedos. Cuando estamos en un coche y este acelera, estamos sintiendo la fuerza que nos empuja hacia los asientos. Solo podemos sentir la cantidad de fuerza y debido a que el torque es solo una fuerza, la podemos sentir. Pero los caballos no solo son una fuerza, son una medida de la frecuencia de una fuerza. En el caso de los motores, los caballos son básicamente el torque, multiplicado por las RPM, traduciéndose en que realmente no podemos sentirlo de la misma forma que lo hacemos con el torque.
Otra cosa interesante es que nuestros motores de Lego son bastante comparables con los motores de un camión y de un coche deportivo. Los motores de los camiones suelen ser bastante grandes. Un camión como este podría tener un motor con alrededor de 13 litros de cilindrada, y con un motor de tales tamaños podemos deducir que tendrá alrededor de 450 caballos y alrededor de 2950 Nm de torque. Esto deja que pensar sobre nuestros motorcillos de Lego, ¿eh? Por otro lado, un motor de un coche deportivo será dramáticamente de menor tamaño, pero será capaz de igualar e incluso batir al motor del camión en cuanto a los caballos. Pero no podrá ni acercarse cuando hablemos de torque. De hecho, estamos hablando de motores reales de un camión y de un coche deportivo. El coche deportivo podrá ganar al camión en caballos solamente porque el camión tiene un máximo de vueltas por minuto muy bajo. El motor del camión no puede girar a más de 2500 vueltas por minuto. En contraste a esto, el motor del coche deportivo se puede revolucionar hasta las 7000 vueltas por minuto, pero el motor del deportivo ni se podrá acercar cuando hablemos de torque. Una de las razones de esto va a ser el tamaño del motor. Normalmente, el torque generado por un motor va correlacionado con su tamaño. Esto también es cierto en el caso de los humanos. Un humano más grande tendrá músculos más grandes y normalmente será capaz de generar más fuerza que un humano más pequeño. De la misma manera, un motor grande tendrá pistones más grandes, cámaras de combustión más grandes, que se acabará traduciendo en que podrás introducir más aire y gasolina en ese espacio para así generar combustiones más potentes que resultarán en fuerzas mayores en el cigüeñal y de este modo más torque en el cigüeñal. Un motor de un camión necesita unas cantidades de torque masivas, ya que necesitará una fuerza masiva con tal de poder mover cantidades de peso mucho mayores respecto a las que tendría que mover un coche. Por otro lado, el motor del coche deportivo genera su torque a una frecuencia mucho más elevado y como consecuencia genera más caballos. Y ahí lo tienes. Espero que finalmente esto te haya servido para resolver algunas dudas que tuvieras respecto a los caballos y el torque. Como siempre, muchas gracias por llegar hasta aquí y nos veremos muy pronto con nuevo contenido útil y entretenido al español.